Ya, ahora sí, podemos comenzar bien. No puedo comenzar sin grabar. Antes de iniciar, ¿alguno de ustedes ha tenido algún inconveniente con las clases que están subidas a YouTube? Me lo comenta. ¿O algún comentario en particular que tengan antes de iniciar? Ya, entonces comencemos. ¿Qué vamos a ver hoy y el día de mañana? Vamos a ver lo que es el tema de implementación BIM en proyectos de construcción. En otras palabras, pues vamos a tener en cuenta qué cosas tenemos que tener listas para iniciar un proyecto de construcción, sea en la fase de diseño, en la fase de construcción y mantenimiento, valga la redundancia. Ahora, esto de implementar BIM, hay que ser bastante francos, requiere su tiempo. Por lo tanto, eh, cada uno de ustedes conocen cómo son los proyectos, que muchas veces no es que se dan, no siempre se dan en las condiciones más favorables, sino que en el famoso apuro, ¿no? También dependiendo un poco de las industrias, ¿no? Por ejemplo, hay industrias como la inmobiliaria que en la cual sí te permites realizar ciertos plazos, los cuales te permiten desarrollar una mejor consultoría y asimismo en la fase de construcción quizás puedas tener ciertas holguras, ¿no? Pero hay sectores como la parte industrial, en la cual todo es para ayer, ¿no? Entonces, pero, pero la idea que cuando se implementa BIM, y esto es algo que tienen que tener en cuenta, se lo va haciendo de forma gradual. Es decir, vamos creciendo, vamos aumentando la madurez a medida que pasa el tiempo. En otras palabras, una empresa que tenga un año utilizando BIM, ya no necesariamente puede decir, sabemos o somos expertos en BIM, porque apenas tienen un año de madurez. Al menos para que una empresa, hablo de empresa, al menos para que una empresa pueda decir que es bastante madura en esta metodología, al menos requiere unos 5 años. ¿Por qué? Porque ustedes, por poner un ejemplo, cada uno de ustedes trabajan en una empresa. Y no necesariamente las personas que trabajan con ustedes, hablo de clientes internos como sus empleados, sus colaboradores, y clientes externos como sus proveedores o incluso sus mismos clientes, no necesariamente van a estar habituados a trabajar con herramientas tecnológicas. Entonces, nos toca como cuando tú aprendes un idioma, pero te toca traducir lo mismo. Entonces, eso pues conlleva pues que una empresa pues no pueda madurar tan rápidamente en la implementación de estas metodologías. Pero bueno, la pregunta, la pregunta que todos se van a hacer, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Eh, Denme ideas, algún valiente, ¿cómo comenzarían ustedes implementando BIM en una empresa? ¿Qué creen que se debe hacer primero? Esto es pregunta de sentido común, por si acaso, no es un concepto. ¿Qué creen que deberíamos hacer para implementar BIM en una empresa? Yo creería que primero yo investigaría como que los programas necesarios que me ayuden a dar ese objetivo que es implementar el BIM. Sí, tú lo has dicho, tú lo has dicho, tú lo has dicho, Melissa. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea?
para que complemente lo que acaba de decir Melissa. Bueno, aparte del software, que es lo que dijo Melissa, los programas, es la capacitación a las personas que van a utilizar. O sea, que sepan cuáles son los objetivos y, y cómo utilizarlo. Exacto. Buenísimo, buenísimo. Sí, tanto Melissa como María Isabel dijeron una palabra bastante buena, los objetivos, ¿ya? Cuando yo, bueno, esto es experiencia personal, pero cuando yo comencé a aprender BIM, la palabra objetivo pues tomó un poco más de sentido. Yo no le tenía mucha, o sea, pensaba que los objetivos era más como que una palabrería, ya, o un cliché, pero en verdad es una palabra bastante potente, ya. Y de hecho, en la parte empresarial es importante tener objetivos. De ahí comienza todo, ¿ya? Y como indicaba Melissa, ¿no? O sea, ver qué es lo que nos conviene a nosotros como empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, solo en este grupo, tenemos profesiones diferentes y nichos de mercados diferentes. Entonces, por poner un ejemplo, lo que utiliza Melissa no va a ser lo mismo que va a utilizar María Isabel. De hecho, en este diplomado, ya estoy casi seguro que van a haber partes que no serán de tanto su interés, les gustará estar informados, y otras que sí, ¿ya? Entonces, esto es así, ¿no? Entonces, pero primero comenzamos con un análisis previo, ¿ya? Cuando vamos a implementar BIM, necesitamos saber y ser realistas en dónde estamos, qué es lo que tenemos, y por otro lado, hacia dónde quiero llegar. Muchas veces hacia donde quiero llegar está un poco lejos con los recursos que tengo, ¿no? Pero es importante también planteárselo. Pero los análisis previos es lo más importante. Se los comentaba la semana pasada, ¿ya? Hubo una empresa en Quito que quiso implementar BIM, entre comillas, pero se saltó este paso de los análisis previos, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Invierten $500,000 en licencias, pasó un año y prácticamente apenas un 10% utilizaban esas licencias. Entonces, este paso, cuando vamos a implementar bien, es importante, ¿ya? Y ya lo vamos a ver por qué. Ahora, cuando vamos a implementar a nivel nacional, de hecho, también se hacen análisis previos. Les voy a dar un ejemplo en este momento. Me permiten un segundo. Adicional, comentarles que probablemente les habrá llegado un correo, ¿ya? Un correo en el cual yo les compartí una carpeta por Google Drive. Por favor, si alguien no tiene ese acceso, me lo comenta, porque aquí yo voy a estar subiendo recursos, libros, y de hecho vamos a hacer unas cuantas actividades con esto. Entonces, inclusive, inclusive, les pido de favor que se descarguen la versión de escritorio de Google Drive, ¿sí? Quienes no lo tengan, con su correo de Gmail. Por ejemplo, ustedes pueden observar, yo tengo mi Google Drive, ¿ya? Sí les pido de favor que se lo descarguen, lo instalen, inicien sesión con su correo de Gmail, el que me han provisto. La semana que viene igual les voy a dar unas cuantas configuraciones para que podamos trabajar.
Correcto. Sí recuerdo haber puesto su correo, María Isabel, pero en tal caso, en este momento voy a proceder a verificar. Yo tengo maría.i.falconi. Sí, 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 usted sí está, al momento, usted váyase a Google. Lo envié hace poco, para ser sincero, lo envié hace una hora. Ya. Usted se va a Google y en este caso usted puede observar en la parte superior derecha está el Drive. Bueno, previamente yo inicié mi sesión, ¿no? Está el Drive. ¿Es posible? Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Le agradezco que me haya confirmado, ¿sí? Si alguno de ustedes, insisto, no ha recibido o no tiene acceso, me lo notifica y lo solucionamos. Ya, igual todavía no vamos a usar tanto el Drive, pero ya de por sí hay que ir ganando tiempo con esas pequeñas cosas. Bueno, entonces, ¿qué les comentaba? Anthony, usted no está. Me permite, por favor. También recuerdo haberlo puesto. Vamos, Anthony, compartir. No tengo su correo. ¿Me lo puede facilitar en este momento, Anthony? Así mismo, puede ser ahí en chat de Zoom. Me disculpan un momentito, son pequeños, pequeños temas técnicos. Ya le envié, Inge. Le agradezco. Entonces, yo ahorita le voy a compartir, ¿sí? Y listo. Ya tiene acceso con esto. Ok. Entonces, por ejemplo, en la carpeta que les pasé, ustedes van a tener una carpeta que se llama recursos. Ahí les voy a colocar libros, les voy a colocar, si a ustedes les gusta leer, les va a encantar esa carpeta, va a haber mucha información relacionada con lo que estamos viendo en clase, ¿no? Bibliografía. Y bueno, nosotros en Ecuador tenemos una organización sin fines de lucro que se llama BINForum Ecuador, que se está encargando de la parte de la implementación BIM para que esto sea una realidad a nivel nacional. Dentro de esta carpeta, aquí les he puesto un libro que es ¿cuál es el estado actual del conocimiento y la aplicación de la metodología BIM en nuestro país? Estamos hablando de Ecuador. La semana pasada les hablé de todos los países que están a kilómetros de nosotros, pero tenemos una ventaja como país y es que esos países se han equivocado en el momento, se han equivocado, han tenido tropiezos y nosotros estamos aprovechando esos tropiezos para también, pues, no cometerlos en nuestro país, ¿no? Entonces, aquí este documento lo pueden leer, pero, por ejemplo, como les mencionaba, siempre comenzar por un análisis previo. ¿Ya? Ahorita lo estamos viendo de una manera macro, ¿no? ¿Ya? Aquí, bueno, tenemos, sí, así es. El archivo lo van a encontrar en la carpeta recursos, carpeta bibliografía, ¿ya? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalle de objetivo general, objetivo específico, ustedes lo pueden leer, ¿ya? Si no se me va a acabar toda la clase, ¿no? Ya. Pero en este caso se hizo una encuesta, ya obviamente.
estoy casi seguro que muchos ni se enteraron de esa encuesta, por lo tanto, si hay un un sesgo, pero sí, sí podríamos decir que tendríamos unos ciertos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice que se censó a 115 participantes entre profesionales y estudiantes. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Que los participantes fueron mayoritariamente de sexo masculino, mientras que los participantes de género femenino fueron 36%. Yo puedo validar estos datos porque, por ejemplo, para promocionar este curso, bueno, perdón, este diplomado, la mayoría de los interesados eran hombres, ¿ya? Y estaba muy cercano a lo que refleja en esta tabla, o sea, mm, de 10 personas que estaban interesados en inscribirse al diplomado, al menos 6 o 7 eran hombres y 3 a 4 personas eran mujeres. ¿Habrá alguna razón? Bueno, quizás porque en arquitectura e ingeniería, pues mayoritariamente todavía sigue siendo una carrera masculina. Poco a poco, pues esto pues se comienza a ver una equidad también, ¿no? Ya. Aquí vemos de arquitectura, a la par, arquitectura, ingeniería civil. Aquí habla sobre el conocimiento sobre la metodología BIM. Y por ejemplo, podemos observar que dentro de estos profesionales encuestados, al menos un 78% conoce de la metodología. Yo discrepo un poco. O sea, puedes conocerla, sí, pero hay que ver también qué tan profundo es ese conocimiento. ¿Ya? Pero, como ustedes pueden ver, pues sí podríamos estar seguros que al menos entre arquitectos e ingenieros, al menos la mitad ya sabe que hay una metodología se llama la metodología BIM y pues bueno, esto pues está replanteando la forma de trabajar, ¿no? Por ejemplo, la comprensión de la metodología, ¿no? Que es lo que hablábamos, ¿no? Entendemos a BIM como una metodología integral para gestionar la información a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el diseño hasta la construcción y mantenimiento, fomentando una colaboración efectiva entre todos los agentes involucrados, que es un concepto bastante robusto de BIM y al menos, como les mencionaba, ¿no? Al menos la mitad de las personas ya sabe de BIM, es decir, si ustedes se van a acercar a un posible cliente que es técnico, tienen un 50% de probabilidad que esta persona sepa de BIM y de hecho una probabilidad también bastante alta de que les pida su proyecto en BIM. Por eso es importante subirnos a este barco, ¿no? Un 16% mira la metodología BIM simplemente como usar una herramienta de modelo 3D y no lo juzgo. Estoy seguro que muchos de ustedes ingresaron a este diplomado pensando que solo iban a aprender Revit, cuando ni siquiera hemos empezado a utilizar Revit aún. Entonces, va mucho más allá, ¿no? Y bueno, asimismo, ¿no? Hay otras respuestas que han dado. Sería interesante, sería interesante que puedan revisar este estado actual de lo que es la metodología. Por ejemplo, aquí los programas que más se utilizan, pero traslademos esta encuesta, trasladémoslo un poco a nuestra parte empresarial. Y en la parte empresarial es importante que cuando ustedes vayan a querer implantar BIM en las empresas que están trabajando, o sea, es importante sentarse con todos los interesados y plantearnos, comenzar primero
qué tanto conocen de la metodología. Y como dijo María Isabel, es importante la capacitación. Ahora, tú te puedes capacitar, pero no es lo mismo capacitarse que implementar. ¿Cuál es la diferencia? Tú te puedes capacitar, pero si no aplicas, no implementas. Entonces, se implementa y se aprende bien haciendo proyectos. Ahora, ¿hay una forma de acelerar esto? Pues sí, y es cuando contratas una persona o una empresa que se dedique a implementar BIM. De esta forma aceleras un poco el proceso, ¿ya? Adicional, muchas veces pasa el dicho de nadie es profeta en su propia tierra. Muchas empresas, sus empleados internos quieren implementar BIM, pero por lucha de egos, pues no pueden. Entonces, es por eso a veces recomendable cuando son empresas grandes ya contratar a una persona que ya tenga experiencia que se dedique a la implementación. Entonces, como ustedes pueden observar, bueno, en la parte pública también al menos un 60% conoce sobre la metodología. O sea, es decir, probablemente ustedes en sus cabezas pensaban que, como les mencionaba, al menos la mitad de los profesionales, incluso clientes, ya saben de esta metodología. Entonces, les dejo esta información para que puedan igual leerla, ¿no? ¿Preguntas, consultas, algún comentario? Seguimos entonces. Seguimos. Entonces, bueno, si yo Sí, voy a Jefe, implementar, ¿sí? yo tengo una. También me he puesto a pensar que a veces es porque muchos distribuidores de materiales, de mobiliarios, o grandes compañías tampoco lo han implementado el BIM en sus empresas. Porque yo creo que a veces el miedo es de usar un nuevo software, una nueva metodología, cómo vinculo los proveedores o los materiales a este nuevo software. Entonces, algunas empresas grandes, por ejemplo, Plastigama, alguna empresa de cerámicas, quizás no han implementado un catálogo digital editable para ofrecer a sus clientes o arquitectos o a ingenieros o profesionales, que también ayudaría mucho, creo yo, de forma de ver y pensar. Sí, es excelente es excelente el comentario. Aunque te podría decir que de lo que yo sé, los que están impulsando esto son esas mismas empresas. O sea, los que están impulsando que BIM se haga una realidad en Ecuador son, de hecho, las empresas fabricantes. Ya, una de las primeras empresas que implementó BIM a nivel de producto fue Plastigama, por ejemplo. Ya, de hecho, cuando estemos en el módulo de MEP, vamos a utilizar los productos de Plastigama. Y empresas fabricantes que ya tienen BIM, les puedo enumerar, está Andec, está Plastigama, está Novacero, está Cubiec, está Brix, está Sherwin-Williams, eh, está Acesco. O sea, hay cómo. Hay cómo e inclusive pues hay empresas que se están uniendo también, ¿no? Se están uniendo a la causa. Y esto es importante porque es verdad. Por ejemplo, a mí cuando hacía proyectos con BIM en el 2017 me tocaba mucho crear familias y ahora sí encuentro con mayor facilidad ciertas familias y las puedo poner en el proyecto. Entonces, ayuda bastante. Ahora, les he hablado de un poco lo que es implementar BIM en empresas, ¿ya? Pero como les mencionaba, esto va de a poco.
Y una empresa va ganando madurez a medida que va ejecutando más proyectos con metodología BIM, porque cada vez va haciendo una mejora continua. Pero qué importante tener en cuenta cuando vamos a comenzar un proyecto con BIM. Primero, la estructura organizacional, ¿ya? Es decir, si vas a hacer un centro comercial y lo vas a hacer con BIM, es necesario que ya cuentes con las personas que ya sepan del tema, ¿ya? ¿Cuál es el error que pasa en los países actualmente? Que agarran contratos, ¿ya? Y recién después de que agarraron el contrato, contratan una empresa que sepa de esta metodología, contratan o en el proceso de contratación, esta empresa se da cuenta que este, han obviado muchas cosas y salen en contra, ¿ya? Entonces es importante que desde ya, desde ya ustedes comiencen a buscar con quiénes trabajar. Ustedes ya tienen, por lo general, personas de confianza. Bueno, con esas personas de confianza, comenzar primero, ¿ya? Bueno, si estas personas de confianza no, al final, pues, no les gusta trabajar en BIM y ustedes quieren trabajar en BIM, se lo han propuesto, pues bueno, ir comenzando a buscar empresas o proveedores de confianza con los cuales trabajar. Pero es importante tener una estructura ya, ¿ya? Porque se van a dar cuenta cuando ya comencemos a modelar de que hay muchas cosas que hablar, muchas cosas con las cuales nos tenemos que poner de acuerdo. Y cuando viene un proyecto grande, si esas cosas no fueron previamente con antelación habladas, pues se vuelve BIM, más allá de una ayuda, se vuelve una carga. Entonces, tengan muy en cuenta lo que les acabo de decir. Entonces, la estructura organizacional es importantísima, ¿ya? Segundo, los procesos, ¿ya? Hablamos al final de la clase y de hecho vamos a ver parte, si es que alcanzamos, si no el día de mañana, los procesos. Es increíble, pero al menos yo desde mi experiencia personal he podido evidenciar de que muchas veces nos demoramos en los proyectos o cometemos errores porque no tenemos en claro los procesos. O inclusive, una empresa o un estudio de arquitectura o de ingeniería no va a crecer si no tiene mapeados sus procesos. O sea, puede crecer, sí, pero no va a crecer de una forma sana, ¿ya? Ustedes, por poner un ejemplo, pónganse a ver empresas de comida o empresas de otras industrias. Les pongo un ejemplo, Sweet Coffee, ¿ya? No nos vayamos muy lejos. Sweet Coffee tiene todos sus procesos mapeados. O sea, hasta el proceso más simple lo tiene mapeado. Y me dirán, bueno, ¿qué tiene de especial que yo haga el proceso de hacer el café? O como lo hacíamos y lo hicimos en la clase pasada, el proceso para cocinar el arroz. Es importante invertir tiempo en eso porque no toda la vida ustedes van a estar como en la parte de producción. Van a ir creciendo, ustedes a lo mejor van a agarrar un cargo gerencial o, o netamente pues van a tener nuestros roles en la empresa. Entonces tienen que deslindarse de tal forma que ustedes puedan delegar. Y la mejor forma de delegar cuando ya tienes manuales y procesos en los cuales una persona con poca sapiencia puede adaptarse rápidamente a la vertiginidad de todos los proyectos que tienen, ¿no? Lo otro son los recursos, ¿ya?
Y eso lo comentaba la clase pasada, pues si yo me voy a dedicar a visualización arquitectónica, sería incoherente que tenga una computadora i5 y sin tarjeta gráfica. De hecho, es importante que ustedes, si van a comenzar a hacer proyectos con BIM, no se compren una computadora de la NASA, pero si hagan una buena inversión en una máquina buena. En mi caso, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi laptop y tengo una máquina de escritorio. E inclusive les aconsejo que si ustedes se van a comprar una máquina de escritorio, no trabajen solo con una pantalla, trabajen con dos o con tres, porque vamos a trabajar con modelos 3D, pero a la vez vamos a trabajar con datos. Entonces, mientras tú estás trabajando con una pantalla visualizando un 2D, en la otra vas a ver tu 3D y en la otra vas a ver también tus datos. Entonces, este, son sugerencias, no necesariamente mañana tienen que irse a comprar los tres monitores de 30 pulgadas, pero son cosas que ayudan también a la parte de la productividad. Y lo que es documentación, ¿no? Que va ligado a los procesos, ¿no? Hay documentación importante. Quizás ahorita no tenemos una normativa como tal, pero en el momento que tengamos normativa, esta parte de lo documental va a tener mucha importancia, ¿ya? Así como nosotros, cuando estamos eh, haciendo una licitación y vamos a subir una oferta, entregamos documentación, presupuesto, cronogramas, y documentos habilitantes. Lo mismo va a pasar con BIM. Con, cuando en un país se implanta la metodología BIM, hay documentación habilitante que tienes que subir. Entonces es importante pues también eso. Y vamos a ver un poco de eso el día de mañana. Consultas. Seguimos. Entonces, aquí les tengo como un flujo, ¿no? Un flujo de trabajo que se suele tener cuando vamos a implementar BIM en un proyecto. Entonces, como les comentaba, ¿no? Cuando hablamos de estado del arte, significa cómo estamos nosotros en este momento. Incluso ustedes pueden ser solos, ¿ok? ¿Cómo yo estoy en este momento? ¿Ya? Es decir, bueno, voy a hablar por ustedes. Bueno, ahorita recién estoy aprendiendo una herramienta, que es esta herramienta, estoy conociendo sobre la metodología BIM, eh, estoy despertando un poco, sé que hay un mundo más allá de lo evidente. Bueno, eh, tengo estos recursos tecnológicos. Es importante saber, como les decía, en dónde estamos, ¿no? Analizar la empresa y los procesos de su trabajo actual. Los procesos los vamos a hacer hoy y mañana. Entonces, identificando eso y también teniendo en cuenta a qué se dedican ustedes, sus objetivos de negocio, sus recursos. En este caso, ustedes serían su BIM manager, ¿no? O sea, ustedes son las personas que van a encargarse de implementar el proyecto. Entonces, ustedes ya saben dónde están. Y partiendo de esto, van a poder saber qué usos de BIM vamos a trabajar. ¿A qué se refiere esto del uso de BIM? Yo les preguntaba, bueno, ¿para qué les va a servir BIM en la primera clase? Y muchos me preguntaban para cuantificar. Perfecto. Vamos a aprender esta metodología porque me va a ayudar a cuantificar. Quizás alguno de ustedes se dedique a la parte ambiental. No, yo voy a utilizar BIM para hacer análisis energético. Entonces, dependiendo de los usos, es todos los recursos que yo voy a invertir en este caso para poder aprovechar esta metodología, ¿no?
Entonces, como les comentaba, ¿no? Y me permiten leer un poco, o sea, cuando hablamos del estado del arte, es recopilar la mayor cantidad de información. Cuando hablamos en departamentos, me permiten un segundo, por favor. Ok, como les mencionaba, cuando hablamos del estado del arte, hablamos de recopilar la mayor cantidad de información de los departamentos de la empresa, incluyendo responsables de área, de los procesos generales actuales. Es im- Cuando hablamos de metodología BIM, es una metodología que incluso no solo engloba, no solo engloba a la parte técnica de arquitectura e ingeniería, engloba a todos. Les pongo un ejemplo. En Perú, ¿quién está impulsando la metodología en Perú? El Ministerio de Finanzas. O sea, nada que ver con la parte técnica. Entonces, es importante entender que esto engloba a todos. Por eso dice que es imprescindible documentar la política de la empresa, la visión global, los objetivos comerciales y sus resultados. Asimismo, determinar la existencia de un plan de implementación. Aquí entra mucho la capacitación, ¿no? Y bueno, parte de los estados del arte entran los procesos, ¿no? Hay que levantar procesos. No es solo aprender herramientas. Los procesos o el levantamiento de procesos me va a ayudar a identificar cuáles son mis cuellos de botella. Por supuesto, sí, sí. La presentación las voy a subir a los recursos también. Y ahí pueden leer. Y igual insisto, mucho de esto que está aquí está también en la bibliografía. Acá lo que trato en las presentaciones es tratar de sintetizar lo que más puedo. Ya. Eh, este fin de semana se las subo. Este fin de semana les subo las presentaciones, porque me he olvidado, la verdad. Entonces, retomando, ¿qué es un proceso? Me permiten leer otra vez. Es un conjunto repetitivo de actividades interrelacionadas que se realizan sistemáticamente. El interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. Bueno, entonces, todo proyecto, todo proyecto está compuesto de múltiples subprocesos de trabajos rutinarios que facilitan la gestión del mismo. Estos deben ser estandarizados. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a aprender la herramienta, que en este caso la ponemos de ejemplo como la herramienta de Revit, los subprocesos van a aumentar. ¿Por qué razón? Porque en CAD, ¿qué hacíamos en CAD? En CAD era súper fácil. ¿Por qué? Porque en CAD tú creabas unos layers, le ponías al layer pared un color, columna otro color, ventana otro color y listo. Dibujabas y se acabó. Pero acá, en cambio, cuando nosotros todavía trabajamos con BIM, entendemos el modelo como una base de datos. Entonces, yo voy a modelar un muro, ¿ya? O yo voy a modelar una viga y esa viga debe tener una nomenclatura, ¿ya? Una nomenclatura, ¿por qué? Porque al ser una base de datos, si yo voy a filtrar la información, puedo tener dos elementos con similares características, pero con diferentes nombres, y eso me va a crear un conflicto. Por ahí, solo por ahí, ya tenemos un tema que hay que estandarizar. Entonces, es importante el tema de la estandarización cuando estamos trabajando con BIM, ¿ya? Y asimismo, deben ser ágiles y eficaces para así mejorar la competitividad del proyecto o la empresa.
Los procesos los vamos a definir en este caso enmarcados en el BEP, que eso ya vamos a ver que es a lo largo de todo el diplomado, lo que es un plan de ejecución BIM y a nivel de empresa. Otra cosa que hay que tener en consideración y tiene que ver con lo que les mencionaba, que es la estructura organizacional, son los roles BIM. Vamos a ver un pequeño video. Fundamentos, los que vieron fundamentos de BIM ya lo vieron conmigo, pero no está de más volverlo a ver, ¿no? Te habla sobre los roles BIM. ¿Qué son los roles BIM? BIM. Roles y responsabilidades BIM. El uso de la metodología BIM requiere incorporar nuevas capacidades dentro de las organizaciones relacionadas a la industria de la construcción. Para esto, es determinante poder definir cuáles serán aquellos roles, sus capacidades y responsabilidades. Por esto, Plan BIM formó mesas de trabajo multisectorial que desarrollaron una definición de roles BIM necesarios para la industria chilena. En estas mesas se definió rol BIM como una función que se ejerce en alguna etapa de planificación, diseño, construcción y/u operación de una edificación o infraestructura en base a capacidades BIM que se suman a las capacidades no referidas a BIM. En esta definición se entiende que un rol no es un cargo. Los roles BIM no definen una nueva disciplina. Los roles pueden ser desempeñados por personas existentes en un equipo si se capacitan. Una persona sí puede ejercer más de un rol. Un rol sí puede ser ejercido por varias personas. Los roles definen capacidades BIM que se suman a las competencias de cada disciplina. Asumir un rol implica responsabilidades sobre determinadas acciones. Al inicio de un proyecto que incorpore la metodología BIM, se deben seleccionar los usos BIM necesarios para cumplir los objetivos propuestos. Esos usos BIM deben ser desarrollados por personas que cuenten con capacidades específicas para su ejecución y que tienen responsabilidades definidas respecto de la información del proyecto. Esas capacidades y responsabilidades son definidas en los roles BIM y están vinculadas a cada uno de los usos a través de las fichas de usos BIM incluidas en el estándar. Las definiciones desarrolladas fueron plasmadas en el documento Matriz de Roles BIM, que puede ser encontrado dentro de los anexos del estándar. En este se definen 5 roles, nombrados de acuerdo con las acciones y responsabilidades relacionadas con BIM, junto con la experiencia previa esperada para cada rol. Estos se relacionan a 42 capacidades BIM requeridas por estos roles a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Los 5 roles definidos en la matriz son: dirección en BIM. Es aquel rol encargado de liderar y fomentar la implementación de BIM en una organización, de acuerdo a las necesidades, estrategias y toma de decisiones relativas a proyectos e inversiones, según la etapa del ciclo de vida del proyecto. Hago una pausa. Hablamos de 5 roles BIM. Por lo general, en cada país esto se repite. Estos roles que acabamos de ver se repiten, ¿ya? Y he tomado, en este caso, el estándar chileno porque es bastante completo. Ahora, alguien que ejerce la dirección en BIM o el rol de dirección en BIM, si hablamos en una entidad gubernamental, puede ser un alcalde o puede ser, en este caso, un jefe de departamento. Si hablamos en una empresa, puede ser el dueño de la empresa. Ya. Ahora, este alcalde, este dueño de la empresa, o les pregunto a ustedes les pregunto, este alcalde, dueño de empresa, ¿es necesario que sepa modelar? ¿Qué debe saber de BIM? ¿Qué creen que debe saber de BIM esta persona? ¿Qué me podrían comentar? Es importante esto. Saber esto, diferencia entre que los contraten y que no. A ver, yo diría que un dueño de empresa lo que tiene que tener claro es el objetivo que tiene la empresa
y tiene que, o sea, tiene que conocer cuál es el objetivo y tiene que asegurarse que existan los recursos para lograr ese objetivo. Los recursos son humanos, de capacitación, económicos, de software, o sea, todo eso es la responsabilidad, entiendo yo, del dueño o del gerente de la empresa. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Perfecto. Gracias, María Isabel. Vamos, no solo quiero escuchar los demás. Conozcámonos un poco más. Vamos a estar 3 meses aquí. Y yo Vamos a creo que el estar, director no debe saber modelar, pero sí el proceso, desde cómo inicia hasta cómo termina el proyecto, cuáles son las etapas, qué partes o ramas intervienen, gestionar el personal y administrar y supervisar que se cumpla con el proceso ya estipulado para que se pueda llegar al producto acordado, entendería yo, porque sí, él está más bien como para dirigir, administrar, pero de una manera no tan específica, sino más global, porque ya hay una persona que revisa, pero él tiene que dar el aval final, porque es el que encargado de todos los demás grupos, entendería yo. excelente, excelente. Eh, no sé si estés ahí, Brian. ¿Qué nos puedas aportar? Entiendo como la persona que está a cargo tiene que saber primero cómo es el objetivo y saber, no sé, las cosas, o sea, los procesos para poder dirigir y establecer tareas para llegar a una meta. Perfecto, perfecto. Sí, yo les hacía el comentario que saber esto puede ser la diferencia entre que los contraten o no. A ver, los van a contratar, la gente pide planos, pide construir, siempre, ya. Pero en este caso hay clientes específicos que quieren su proyecto con BIM. Se van a sorprender, es más de lo que ustedes creen, ya. Yo me he llevado gratas sorpresas por ese tema, porque personas que no son arquitectos ni nada, pero quieren BIM. Vieron un video, les encantó, se empaparon, abogados. Hace poco un abogado eh, se leyó un libro, o sea, se sabía el revés del derecho, esto de la metodología. Ahora, eh, cuando hablamos de una persona en dirección en BIM, se supone que como usted dice, ¿no? Es un líder, una persona que va a dirigir, pero cada una de estas personas tiene una debilidad, no sé si podríamos hablarlo como una debilidad, pero una necesidad. Eso sería la palabra correcta. Por ejemplo, un alcalde, ya, ¿por qué querría implementar bien un alcalde? Posibles respuestas. Transparencia, ya. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo ya sé que hay un modelo y hay un sistema que en este caso es un programa, una herramienta, que ya me bota las cantidades, no hay ese riesgo de que yo pueda inflar las cantidades o colocarle un famoso porcentaje por si algo se me escapó. Transparencia. A un alcalde o sea, le importa la transparencia. Si hablamos de un dueño de una empresa constructora, le va a importar ganar dinero. Es así de simple. O sea, más allá de que vayamos a usar Revit, vayamos a usar las herramientas que quizás eso no le va a importar, pero lo que sí le va a importar es que esta metodología le va a ayudar a ganar dinero. Si antes ganaba por un edificio de 10 pisos el 15%, ahora va a ganar el 17%. ¿Ya? Y asimismo, ¿quién por lo general va a ejercer el rol de dirección en BIM?
muchas veces es una persona que, como ustedes decían, no necesariamente sepa modelar, pero entienda lo que hablamos en la primera clase, el concepto de BIM como un modelo que nos acompaña a lo largo de todo el ciclo de vida, una base de datos que me va a permitir poder filtrar la información de manera confiable y yo pueda tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, ahí va, ahí ustedes en este momento acaban de entender el primer rol. Vamos, sigamos viendo el video. Revisión en BIM es el rol enfocado en visualizar y verificar la información, geometría y datos de los modelos desarrollados en BIM según la etapa del ciclo de vida del proyecto. Modelas. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Eh, repito bastante el ejemplo este que les comenté de esta empresa en Quito que gastó $500,000 en licencias. ¿Qué conclusión llegaron? Que no todos necesitaban Revit, ya apenas una población pequeña necesitaba Revit y de hecho no solo Revit, necesitaban otros programas más, ya, porque Revit no es para todo, ya. Eh, por ejemplo, obras lineales, ya Revit tiene sus limitaciones, ya para eso es otra herramienta como Civil 3D. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se dieron cuenta que no todos necesitaban tener el programa para modelar. Simplemente, al menos un 60-70% bastaba con que se bajen un programa de licencia gratuita, que vamos a verlo en este diplomado, para poder revisar los modelos y poder sacar información de ahí. Simple. A esto se le llama el rol de revisor, ¿ya? Inclusive, inclusive. eh, Ustedes que tienen, en este caso, probablemente trabajen con ciertos proveedores, ¿ya? Que los cuales están reacios a no trabajar con herramientas BIM. Perfecto, no pasa nada. Ya, yo te capacito, te enseño en una hora a utilizar la herramienta de visualización y de esa forma yo todo lo que te entregue tú lo vas a entender mejor y estarán felices y contentos, ¿ya? Y van a manejar un mejor lenguaje. Eso es un revisor BIM, es un rol, es entender. En la parte pública y privada van a ver, un revisor BIM puede ser un residente de obra, ¿ya? Un residente de obra no va a modelar, a menos que se dedique a hacer los planos ASBIL, pero sí va a revisar la información, ¿ya? Acción en BIM es el encargado de desarrollar modelos BIM de proyectos según la especialidad, utilizando diferentes tipos de representación y extracción de la documentación técnica de ellos. Debe dominar el intercambio de la información producida a partir de los modelos, utilizando diferentes formatos. Además, es el encargado de desarrollar las entidades de los modelos, agregando o actualizando la información requerida. Coordinación. Bueno, creo que no voy a hablar mucho de la modelación en BIM, creo que ustedes lo tienen re claro, ¿ya? Solo entender una cosa, que eh, al tener modeladores, pues bueno, hay que entender que hay ciertos modeladores que son muy especializados en la parte de arquitectura, otros en la parte de estructuras, otros en la parte de instalaciones y hay otros que modelan, o sea, manejan todo, ¿ya? Eh, quizás entender esto, porque me ha tocado ver, por ejemplo, requerimientos de trabajo en LinkedIn y en otros portales y bueno, pues quieren que el modelador sepa de todo, ¿no? Y a veces como que no, ¿ya? Se requiere cierta experiencia, ciertos años de práctica como para ya dominar todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. En BIM
Es el rol encargado de desarrollar el proceso de integración y flujo de información entre los diferentes actores según la etapa de un proyecto. Valida e integra modelos de distintas especialidades, previendo conflictos y buscando conciliar soluciones entre las disciplinas. Además, está encargado de comunicarse con los especialistas para recopilar información y asegurar el correcto desarrollo de los modelos. Para esto, es el encargado de organizar sesiones de coordinación entre las disciplinas, configurar el entorno de modelación para desarrollar las entregas según lo especificado en el PED y mantener el o los modelos actualizados y livianos. Las personas en este rol son el principal punto de contacto entre los distintos encargados de la modelación en BIM. Gestión en BIM. Este es Bueno, nosotros tenemos un módulo dentro de este diplomado para coordinación en BIM, pero ahí vamos a profundizar mucho sobre esto, ¿no? Y finalmente el último rol, que es gestión en el BIM. responsable de liderar la planificación, desarrollo y administración de los recursos humanos y tecnológicos para la implementación y actualización de la metodología BIM en una organización, un proyecto o en la administración de un activo. Es el encargado de definir el entorno de modelación, los estándares que se usarán, los modelos que se crearán, cómo se vincularán entre sí, cómo se ordenará y organizará la información en los modelos, la configuración de la infraestructura de TI y los protocolos de comunicación. Dentro de sus responsabilidades se encuentran el definir un cronograma para las entregas y organizar reuniones del equipo BIM. Las personas en este rol son el punto de contacto para los distintos gerentes del proyecto y para los diversos coordinadores del mismo. La definición de los Finalmente, este rol de gestión BIM es lo que yo les comentaba hace poco. Quien hace gestión BIM debe ser el que más experiencia tenga en esto, ¿ya? Inclusive, como les mencionaba, cuando son empresas grandes o medianas, es importante esto contratarlo, ¿ya? Porque al final te sale más barato contratar una persona que tenga experiencia, que te dirija el equipo hasta que ya este equipo pueda caminar solo en lo que respecta a implementación BIM, a que estés a prueba y error, porque lleva estrés, mal ambiente laboral y posibles errores que puedan convertirse en temas económicos fuertes. Entonces, es importante esa parte, ¿no? Y básicamente quien se encarga de la gestión BIM se encarga de los procesos de implementación. Parte de lo que vamos a ver ahorita, procesos, mejoras, elaboración de estándares y todo lo necesario para que en este caso el modelador y el coordinador BIM puedan trabajar de manera engranada. Ya, por esa razón es una persona que ya tiene experiencia en esto. Ya, veamos un poco más el video y Los continuamos. roles BIM permite consensuar un lenguaje común entre los actores de la industria que permite y facilita el trabajo colaborativo, diferenciar las responsabilidades que asume cada actor participante de un proyecto y definir explícitamente las capacidades BIM requeridas para ejercer un rol BIM. Fomentar la enseñanza de la metodología BIM y de nuevas metodologías para la gestión de la información de proyectos, promoviendo la capacitación tanto de la futura como de la actual fuerza laboral. Guiar a las instituciones de formación académica respecto de la actualización de sus mallas curriculares, asegurando la pertinencia de los programas de estudios acorde a las necesidades de la industria 4.0, guiar a las organizaciones y empresas en el diagnóstico de las capacidades BIM instaladas en sus actuales equipos de trabajo y, por otra parte, facilitar la caracterización de brechas de formación que les permita desarrollar un plan de capacitación ajustado a sus requerimientos. La matriz presenta 7 columnas y 42 filas. En la Bueno, esto ya es un poquito más, no quisiera meterme todavía acá. Ok, entonces es importante que hayan prestado atención a esto de los roles BIM porque si vamos a verlo en un ejercicio, ¿ya? Eh, y es importante, ¿por qué? Porque, bueno, probablemente muchos de ustedes van a trabajar solos. Quien trabaja solo hace los 5 roles.
de dirección, de revisión, de modelador, de coordinador y gestión. Pero si ustedes trabajan en grupo, pueden designarse, ¿no? Pueden designarse. Ahora, no es necesario que si yo soy modelador, me voy a quedar como modelador, no. Una persona puede gestionar varios roles, ¿ya? Pero es importante pues también diferenciar. Bueno, sabes que si tú vas a ser revisor, pues tú te dedicas solo a revisar, mientras nosotros nos encargamos a la parte de modelado. Ahora bien, dentro de los roles BIM también es importante generar un organigrama. De igual forma, cuando comenzamos a trabajar con otras personas es necesario este organigrama, hasta por cosas sencillas, hasta por cosas sencillas. Muchas veces pasa en el trabajo que por no tener claro estos organigramas, una persona que está en este nivel quiere saltarse al nivel más alto sin pasar por los filtros y eso genera problemas, ¿ya? Entonces, cosas que probablemente para ustedes son básicas, son cosas que pasan muy común o me equivoco, alguien me corrige, o sea, sí o no que pasa bastante esto de que por no tener claro un organigrama, comenzamos a trabajar de manera desordenada. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte de procesos, ya que hemos visto un poco de los roles y, y un poco de cómo analizar nuestros procesos. Ya entiendo que ya todos tienen instalado el programa Visagi, Visagi Modeler. Vamos a abrirlo. Quizás eh, no alcancemos todo, pero bueno, vamos a ver qué alcanzamos de Visagi, ¿no? Vamos a abrir Visagi, ¿ya? Correcto. Bueno, este Visagi Modeler es un programa que me sirve para realizar diagramas de flujo, procesos, que si es la única herramienta para desarrollar procesos, no. Por ejemplo, Microsoft tiene Visio, probablemente han escuchado. También está una herramienta que se llama Draw.io y entre otras, ¿no? Bueno, estoy seguro que existen muchos más en el mercado, ¿no? Visagi me gusta porque es gratuito y aparte, pues bueno, es bastante intuitivo, ya van a ver por qué. Entonces, primero comenzamos, pues aquí ya tenemos un archivo nuevo de Visagi. Sin embargo, yo aquí tengo una pestaña que es diagrama uno. Puedo tener más diagramas elaborando a la par. A veces los procesos requieren de otros procesos en paralelo, ¿no? Entonces yo puedo ir aquí a diagramas y acá en este botón puedo clicar en un nuevo diagrama. Y ven que se me crea un nuevo diagrama. Entonces puedo ir trabajando varios procesos a la vez, ¿no? Ya. También tenemos lo que es la Ribbon, lo típico en cada software, ¿no? Herramientas de guardar, hundo, abrir, nuevo archivo, ¿ya? Tenemos aquí en inicio recursos que ya vamos a ver para la parte de ortografía, en la parte de formatos, si queremos alinear, distribuir, en la parte de vista, igualmente, pues bueno, tenemos otras cosas. Nosotros podemos publicar nuestros procesos tanto en formato de Word, en PDF, en Excel, en web, creo que es para versión pagada, en SharePoint, en Wiki. Y asimismo nosotros podemos importar o exportar procesos, exportar a Visio o importar de Visio, que es un programa para hacer procesos en Microsoft,
o inclusive podemos exportar una imagen del proceso que hayamos realizado. Ok. ¿Alguna idea, algún proceso que deseen hacer? Ya no el de arroz, ¿no? Algo ya más técnico, algún proceso que en sus trabajos hacen regularmente o algo general para que podamos hacer el ejercicio todos. Buenas noches con todos. Puede ser trabajos de bordillos y aceras. Ah, bien, perfecto. Ya, vamos, trabajos de bordillos y acera. Entonces, el rubro se llama bordillos y acera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hacemos lo siguiente. Nos vamos a aquí. Esto de aquí se llama un pool. Esto que les voy a remarcar. Esto se llama un pool. ¿Ya? ¿Dónde encuentran el pool? Aquí. Ya de por defecto ya tenemos un pool. Un pool sería una piscina, ¿no? Entonces, en proceso, vamos a colocar el nombre del proceso, que sería bordillo y acera. Bordillo y acera. Perfecto. Ahora, yo voy a tener los lane. ¿Qué son los lane? En este caso, se han visto en una piscina y unos carriles. Lo mismo pasa aquí, ¿no? El pool es una piscina y en los carriles yo voy a tener todo lo que va a suceder. Primero, en el lane uno por lo general, voy a colocar la información de partida o información de referencia o de entradas, como ustedes lo quieran llamar mejor. En el lane 2 vamos a colocar el proceso como tal. Y en el lane 3 vamos a colocar, puede ser intercambio de información, puede ser salidas. Vamos a ponerle salidas porque es una obra, ¿ya? Ahora bien, si queremos hacer más interesante esto, ya que hablamos de roles y todo eso, ¿me pueden decir cuáles son los roles que intervienen en un bordillo y acera, en una obra pública de bordillo y acera? ¿Qué roles intervienen aquí? No necesariamente tienen que ser roles BIM, por si acaso. Ya después nos meteremos a hacer procesos BIM, pero ahorita me interesa que aprendan a hacer procesos. ¿Qué roles intervienen aquí? Puede ser como presupuestación, la parte de la compra. Vamos a un lane, ¿no? Vamos a poner un presupuestador, ¿no? ¿Ya? Escuché compras. ¿Alguien más? El contratista. El contratista, muy bien. Oh, Fiscalizador y administrador de contrato. excelente. Vamos vamos a poner contratista por acá. Pueden seguirme, ¿eh? Igual no creo que terminemos hoy día, pero me gustaría que me sigan. Tengo contratista, presupuestador, compras, fiscalizador, ¿no? Y administrador de contrato, ¿verdad? Listo. ¿Alguien más? Yo creo que ahí estamos bien. Ya tengo quien construye, quien presupuesta, quien compra, quien fiscaliza, el administrador de contrato que aprueba y paga y la salida. Ok, entonces, bueno, esto que hemos hecho ahorita, le pueden hacer un zoom y pueden ver en este caso el proceso como tal, ¿no? ¿Ya? Pueden ver todo el proceso y en cada lane o en cada carril, aquí van a tener
el proceso de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, siempre vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar con el contratista. En realidad, iniciaríamos con el presupuestador. ¿Están de acuerdo conmigo? O sería Claro. Sí, 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 es lo competente. Vamos a poner presupuestador, ¿no? Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes cuando inician un proceso, inician con esto, con, en este caso, con el evento de inicio. El evento de inicio representa un hito. Ahora, me estoy saltando un poco los pasos. A ver, antes de poner el inicio, ¿qué fases vamos a tener? Vamos a tener primero una fase de contratación, ¿verdad? Me corrigen si no es así. Ya. No ¿Cómo es yo? la fase de preparación del proyecto. Ya, veamos, a ver, aquí vamos a tener fases entonces, ¿cómo yo pongo las fases? Aquí yo tengo una herramienta que se llama fase. Entonces aquí yo voy a aumentar fa- fase uno, fase 2, fase 3, voy a poner fase 4. ¿Sí? Si alguien desea que repita algo, me lo indica, ¿sí? A veces suelo ir muy rápido. Y ya pueden acomodar esto. A ver, entonces vamos a ponerle nombre a las fases. A ver, entonces, alguien me dijo la fase uno. ¿Cuál sería la fase uno? Fase preparatoria. Ya, la siguiente fase, Sería Fase de encontrar los ofertantes. ofertas. dígame, Encontrar los ofertantes. contratación, claro, sí. Oferta sería licitación y contratación. Ya. La siguiente sería ejecución, ¿verdad? Y entrega y cierre de obra. Correcto. Ya. Entonces, bueno, aquí faltaría, creo que el cliente. Vamos a añadir el cliente aquí. Cliente. Ya. Entonces, inicia el cliente. ¿Por qué? Porque en este caso el cliente me va a crear unos términos de referencia, que eso interviene en la consultoría, planos, presupuestos referenciales, rubros, metodologías y todo eso. Entonces, bueno, yo cuando voy a iniciar, en este caso aquí, ya tengo ya mis fases, ya tengo todo listo, ¿qué es lo que hago? Yo, por ejemplo, presiono el botón de inicio y aquí ya me sale una tarea, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos colocar como la primera tarea elaboración de términos de referencia, ¿verdad? Ahora, para elaborar los términos de referencia, les consulto a ustedes, ¿qué información de partida necesito? Apus. Ah, pues, ok, Planos. planos. Ya, entonces, por ejemplo, ustedes aquí
tienen algo que se llama objetos o pueden poner también base de datos. Base de datos cuando son bastante información, ¿no? Ya. Podríamos colocar una base de datos, un depósito de datos, lo llamaremos como una consultoría. Ya. Previamente ya se realizó una consultoría donde vamos a tener planos, vamos a tener APUs, vamos a tener este, especificaciones, etcétera. Ok. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi información de partida y si yo quiero que esta información de partida se enlace con esta tarea, ¿qué es lo que debo hacer? Yo selecciono el icono aquí, presiono en el rectángulo celeste y como que sobrescribo la tarea y lo suelto. Y fíjense que ahí está unido. ¿Ya? Ok. Luego de elaboración de términos de referencia, ¿qué le sigue? Concurso de precios. Concurso. Entonces entramos a la fase de licitación. Ya entramos a otra fase. Esto podemos hacerlo más pequeño. ¿Ya? Y para esto, aquí entra el contratista, ¿no? Elaboración de oferta. O más bien, sería entrega de oferta. ¿Por qué? Porque quien elabora la oferta sería el presupuestador. Elaboración de oferta. Entonces, yo aquí, igualmente, ¿ves? Elaboración de oferta, clico acá, como que sobrescribo y se me une acá, ¿no? Es bastante sencillo. Ahora, yo entrego la oferta. Aquí, cuando yo entrego la oferta, este rombo que está aquí, que se llama compuerta, significa un punto de decisión. ¿Ya? Le voy a colocar un rombo. Entonces, este punto de decisión lo podemos poner ganó, gana no pongamos adjudicación. Adjudicación, vamos a poner adjudicación. ¿Sí? Aquí después de licitación, vamos a colocar algo como contratación. Contratación. Entonces, si se adjudica, pasa a la contratación. ¿Ya? Y si no, esto vuelve al inicio. O se queda ahí, ¿no? Si no, a llorar arriba. ¿Ya? Entonces aquí podemos especificar, por ejemplo, yo clico en esta flecha y aquí van a ver que le puedo poner nombre a la flecha. Por ejemplo, sí, y esta flecha de acá le puedo poner no. ¿Ven?
¿Consultas hasta el momento? Seguimos entonces. Luego de la contratación, ¿quién entra aquí? La persona de compras, ¿verdad? Sí mismo, moviliza los recursos, ¿verdad? Movilización de recursos. Movilización de recursos. Aquí podríamos colocar ejecución de la obra. Ahora, en ejecución de la obra también podríamos colocar un punto, un diagrama, ¿no? Un punto de inflexión. Perdón, esto sería así. Aquí el fiscalizador entra también a trabajar, ¿no? Revisión de planillas, ¿verdad? Esto lo podemos unir acá. Re- Revisión de planillas. Y aquí entraría el punto de inflexión. Aprobado o no aprobado. ¿Ok? Si aprueba, ¿qué pasa después de la ejecución de la obra? Entrega parcial, entrega provisional, ¿no? ¿Ya? Si no aprueba, vuelve a ejecución de obra. ¿Ven? Y aquí ya entra el administrador de contrato. En la entrega previsional entra la revisión de los entregables. Esto viene acá. Entra otro flujo aprobado o no aprobado. Si aprueba, esto, vamos a poner aquí el siguiente paso que sería cierre de proyecto. Y si no aprueba, vuelve la etapa de entrega provisional. Después del cierre de proyecto, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener una obra ejecutada, ¿no? Como salida.
y esto lo uniría acá. Puedo aquí traerme una flecha y la flecha la puedo unir, ¿no? O también puedo hacer esto, ¿correcto? Y ahí tengo mi proceso. ¿Qué tal? ¿Sí pudieron? ¿Alguna duda? Ahora, esto es un proceso que podríamos llamar un proceso general, ¿ya? Que quizás para muchos de ustedes pueda parecer algo simple, pero ya el día de mañana vamos a ver cómo esto lo podríamos hacer un poco más complejo, de tal forma que esté todo mapeado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo aquí tengo las tareas, pero por poner un ejemplo, ciertas tareas, ¿ya? Hay que designar quiénes son sus ejecutantes, quiénes van a estar informados. Podemos incluir, por ejemplo, en cada tarea podemos incluir atributos, información o inclusive hay tareas como la ejecución de obra que tiene también sus procesos. O sea, aquí no hemos hablado de cómo hacer el bordillo. Entonces ya vamos a ver cómo enlazar procesos con subprocesos. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Y eso es lo que lo hace más rico al momento de que estamos realizando diagramas de procesos. ¿Sí? Les voy a pedir de favor, vamos a guardar, nos vamos aquí a archivo, archivo, guardar como, y vamos a guardar en este caso el proceso que acabamos de hacer, ¿no? ¿Sí? Guardado. ¿Alguna consulta? Quienes no se hayan descargado Visagi tienen la oportunidad de hacerlo. Ya mañana continuamos. Igual quienes no me hayan podido seguir, yo voy a pasar el archivo por el grupo para que en este caso pues mañana puedan continuar, ¿sí? De hecho, lo voy a hacer en este momento. Entonces, bueno, por el momento sería todo por el día de hoy. Mañana nos conectamos a las 9 de la mañana, ya normal, 9 de la mañana nos conectamos y jornada intensiva, ¿sí? Entonces, de antemano les agradezco, pues, y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Gracias. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias, buenas noches con todos. Pasen bien. Buenas noches con todos, gracias. Nos vemos.